Vamos a meternos ahora en un tema psicológico muy interesante. Presten atención acá. El tema surge a raíz de que en un programa de televisión se le consulta a Malena Ginsburg, la conocemos todos, hija obviamente del querido Jorge Ginsburg. Se le consultó a ella que por qué no se la había visto antes a Malena Ginsburg en la masividad. ¿Por qué no se la había conocido antes a Malena Ginsburg? Siendo que hace muchísimo tiempo que trabaja en el under, trabajaba en la producción de tele, pero bien siempre por detrás, ¿no? No era popularmente conocida. Y ella contestó, que no suene raro, que no se tome mal lo que voy a decir. Que no suene cruel. Que no suene cruel, pero dijo, me liberé cuando falleció mi papá. Dijo Malena Ginsburg en esta respuesta. Esa fue la respuesta que ella da ante esta pregunta. Obviamente, amo a mi papá, lo amaré por siempre, fue muy importante para mí. Lo extraño horrores, lo ha dicho públicamente. Horrores, pero créanme que me liberé, creo yo, y pude darme a conocer cuando papá ya no estaba entre nosotros. ¿Sabes cuál es mi gran pregunta? Si esto se da porque Malena era hija de un personaje hiper famoso, periodista, conductor de radio y televisión, productor teatral, gran humorista, o se da en aquellos padres que marcan mucho la presencia suya a sus hijos. O un contexto también, en el caso de ella, o quizá un contexto que todos esperaban que fuera a lo mejor tan visible como era Ginsburg, cada uno con su esencia, y verse por ahí invisibilizada ante esa figura tan potente de su papá. Y esto lo llevamos a la vida cotidiana también, lo vamos a charlar con ella, por supuesto, porque sentirse liberado sexualmente muchas veces, ¿no? Sentirse liberado emocionalmente, sentimentalmente, se da en tantísimos casos. Y por allí más en hijos. Bueno, se lo vamos a preguntar a ella. ¿Está mal sentirse liberado? Está Cecilia Ortiz con nosotros para responder esta pregunta. Hola chicos, ¿cómo les va? Hola Ceci, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Cecilia? Bueno, hicimos muchísimas preguntas aquí. Ya hicimos un adelanto del tema. Hicimos caldeamiento. Sí, sí, pero nos preguntábamos todo esto que queremos consultarte a vos. ¿Está mal esto de decir, bueno, yo ahora me siento liberado? Que no significa no querer a mi papá o mi mamá y no querer que estén aquí hoy, querer que estén hoy aquí. Ya no es posible, pero ¿está mal esa sensación? Digamos que no está mal ni bien. Digamos qué es lo que funciona y qué es lo que no. En algún punto son excusas, desde mi punto de vista, que uno puede dar. Y esto responde claramente a los mandatos que uno trae, ¿no? Es decir, hay ciertos contextos familiares o hay ciertas personas que piensan que si yo no voy a superar a mi papá en esto, entonces mejor no me expongo. Como o sea, que si no voy a muy ser, alta y... Exacto, expectativas, ¿no? Si yo no voy a ser tan buena como él, mejor no. Entonces, cuando él no está, que en realidad es ilusorio, porque, digamos, no está él físicamente, pero está todo su recuerdo, está... entonces, ahí yo siento que tengo liberado. Creo que es una cuestión, lo que ella dice, que es una cuestión personal. Es decir, es como ella ha podido pararse frente a esta figura de su papá, muy probablemente idealizada y sobreidealizada por ella. Entonces, frente a esto, me paralizo y no puedo actuar. Bien lo dijiste vos, Majo, ella actuó en el under mucho tiempo y realmente era muy buena, pero quizás ella no consideró que era lo suficientemente buena como para, ¿no? ¿Y cómo manejas esa carga? Porque es un tema, en vida, digo, ¿no? Le debe pasar a muchos hijos esta cuestión. En el caso de ella, digo, es un papá famoso, que todos querían, que todos conocían. Y ella decía, es muy loco y choqueante estar en un restaurante y que vengan todos a querer sacarse una foto, charlar con tu papá, como llevártelo, y vos decís, es mi papá, no es Jorge Ginsburg, es mi papá, y es difícil manejar eso. Y es mucho más difícil también decir, vos sos la hija de... ¿no? Claro. Como esta frase de tal palo, tal astilla. Entonces, en algún punto vos tenés que seguir el ejemplo. Es sumamente difícil. Eso es una carga, digo, de ella en un caso muy particular. Pero ¿cómo se manejan otras cargas, ¿no? Que por allí nos carcomen durante muchos años por esto que vos decís, mandatos, cuestiones que nos imponen nuestros padres o que nos dicen nuestros padres. Esto está bien, esto está mal. Es una carga con la que uno convive muchos años. Absolutamente. Si yo te digo, por ejemplo, en esta familia las cosas se hacen de esta manera, o en esta familia los primeros hijos varones son abogados, o en esta familia las mujeres no tienen que trabajar porque... Es decir, estos mandatos que son cargas muy pesadas y que juegan a nivel inconsciente, porque fíjate que a veces uno no es totalmente consciente, uno actúa. Y después cuando revisamos están estas frases muy grabadas, ¿no? Que en algún punto pueden servirnos para catapultarnos, pero otras veces nos limitan, ¿no? Y nos autolimitamos con excusas que nos damos. Estas cargas están, porque nosotros no nacemos al aire libre. Es decir, nosotros nacemos en una trama familiar que está tejida y venimos a ocupar un lugar. El tema es poder revisar estos mandatos y poder
tomar contacto de cuándo estos mandatos nos están limitando. Es decir, si yo siento que no puedo dar pasos en la vida, ¿no? Si yo siento que no puedo superar ciertas situaciones o ciertas estructuras, como decías vos, Majo, a veces la sexualidad, que, bueno, quizás ahora se habla mucho pero lo que veníamos de educación de antes era un tema tabú. Era pecado. No se hablaba en casa. No se hablaba, ¿no? Y ojo con lo que vas a hacer, digo. Y eso te condiciona un montón. Muchísimo, y limita. Y otra cosa que marcan mucho los mandatos es que nos hacen sufrir. ¿Por qué? Porque con estos mandatos no nos permitimos disfrutar. Entonces, de ese sufrimiento nace el rencor y del rencor la culpa. Entonces ahí con la culpa nos paralizamos y no ejercemos. ¿Por qué? Y porque tenemos miedo a diferenciarnos de aquello de donde provenimos. Acordate que una de las necesidades básicas nuestras es pertenecer. Entonces, si romper este mandato a mí me va a marcar no pertenecer a este clan, y es difícil, por eso es que es tan difícil correrse. Ojo, una vez que nos corremos, que es posible, podemos darnos cuenta de que disfrutamos, ¿no? Y diría, el paso, el gran paso del yo debo y yo tengo al yo quiero, ¿no? Al yo tengo ganas, al yo soy. Sí. El deseo aparece ahí. El deseo personal, exactamente. Y el tema, encima pienso que todas esas cuestiones que te inculcan o te quieren inculcar, esas cuestiones que te dicen, se supone que vienen desde el amor. ¿Se entiende lo que digo? Eso es lo más loco para uno, hijo, porque se supone que vienen de tus padres que quieren el bien para vos y que se supone que es lo que uno debe seguir. ¿No? Todo eso que nos van como diciendo en esto que vos decís, no venimos a vivir al aire libre, venimos a vivir dentro de un núcleo familiar. Pero fíjate que los mandatos para nuestro cerebro tienen una función, y para el clan, digamos, por decirlo de una manera, tiene una función adaptativa. ¿Por qué? Porque es en lo que algún momento funcionó. ¿Cuál es el tema o la trampa del mandato? Es que no está ayornado. No se va como ajustando a las nuevas, a los nuevos contextos. A esto que decía Juanpi recién con el anuncio que daba, ¿no? A las por eso familias. Yo cuando te escuchaba pensaba mucho en eso también, Juanpi, porque vos decís, bueno, está bueno, vos dijiste, Coco, vamos evolucionando. Sí, el romper con ciertos paradigmas permite evolucionar, pero los mandatos a veces no se revisan, entonces van pasando. Y quizás para una familia evolutivamente funcionó que la nona, la bisabuela o la tatarabuela, exacto, se quedaran en la casa a trabajar mientras el papá salía a trabajar. Funcionó en esa época no significa que hoy, exacto, dada la evolución, siga funcionando lo mismo. El tema es cuando el mandato no se revisa y pasa, exacto, y se pretende que sea así. Hoy claramente no es así. Hoy las estructuras familiares han cambiado, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces los mandatos tienen eso, como vos decías de la hija de Ginsburg, de quedarnos. Y hay un cuento muy lindo, que yo soy de las historias, ustedes. Sí. Nos encanta y nos encanta. Perdónenme. Pero dice que en un circo había un elefante grande, gigante, y que estaba atado a una estaca chiquita con una soguita, ¿no? Y los chicos lo llamaban para que viniera y el elefante estaba estático. Los chicos decían, está drogado, algo le pasa. Entonces uno le pregunta al que lo cuidaba, ¿qué le pasa que no se mueve? Él nació en cautiverio desde muy chiquitito, claro, lo atamos con la soguita a la estaca. Y un día se quiso escapar, pero tiramos de la soguita, le dolió, porque le dolió el cuello, y se quedó quieto. A los 2 días intentó escaparse otra vez, le tiramos de la soguita, le dolió y se quedó quieto. Y ya no lo intentó más. Entonces, ¿qué pasa con el elefante? Primero, no tomó conciencia de que había crecido. Exacto. Segundo, tenía miedo. Y tercero, era inconsciente de su fuerza. Y esto es lo que logran los mandatos. Son estas soguitas, ¿no?, que nos hacen tener miedo a ser nosotros. Exacto. Ahora, la tarea tiene que ser en el caso, volviendo atrás en lo que hemos analizado, de los padres que establecen por ahí esa continuidad de los mandatos, o de los hijos que un día plantan bandera y dicen, yo no quiero seguir con esta cadena de mandatos. Tiene que ser de los dos lados, o es ideal que sea de los dos lados. Primero nosotros revisando lo que le decimos a nuestros hijos, ¿no? Ajá. Que eso es muy importante. Esto de que, no, levántate, se cayó, levántate, no pasó nada, ¿no? O ¿por qué un 9 y un 10, o no un 10? ¿Por qué un 7 y no un 8? ¿No? O saludá a la señora, dale un beso. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos, las caras todas encremadas? Estas cosas que les decimos a los chicos, ¿no? O que el chico crece pensando que si no hago esto está mal o no me van a querer. Entonces, es revisar qué estructuras le estamos pasando. Pero del otro lado, el deber de los hijos, y esto se da en la adolescencia, es un poco quebrar estos mandatos
Y lo ideal es que sea así. Tenemos que prestar mucha atención cuando nuestros hijos no se rebelan y nos hacen caso. Ahí hay que prestar atención. Mucha, demasiada, ¿no? Porque entonces sí pueden haber procesos que después terminan con salidas, como decimos, terribles, ¿no? Entonces, bueno, hay que respetar esto. Ceci, gracias, como siempre. Chicos, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Adiós.